la magíster doctora Laura Ribeiro, que es licenciada en Trabajo Social de la UBA, magíster en Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, docente de la carrera y compañera, un gustazo trabajar con ella en la UNLU. Sí, también ha sido jefa de residente, ¿no?, en el área de salud. Tiene su área de abordaje en género y violencia, así que ella también ha publicado sobre niñeces, y su tema de investigación en el último tiempo tiene que ver con tareas del cuidado en el ámbito comunitario. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero a los compañeros del distrito de Moreno. Es verdad que nos había quedado suspendida en el tiempo con la pandemia. Vieron que hay muchas cosas que quedaron antes de la pandemia, después de la pandemia. Bueno, esta actividad la teníamos realmente pensada y agendada justo antes de que declaren el aislamiento. Así que estaba pendiente, en algún momento la teníamos que concretar. Pero pasó tiempo en el medio y pasaron cosas. Así que por ahí un poco la idea también es retomar algo de lo que pasó en el medio con la pandemia, por ahí con el tema que concretamente nos convoca hoy, que es hablar de los cuidados y los feminismos, digamos, ¿no? Cómo encaran el tema de los cuidados. Antes por ahí de arrancar con esto, una cuestión en relación a la política editorial que tiene el Colegio de Trabajo Social y el ISEP en particular, que es el Instituto de Capacitación y Estudios Profesionales. Es una decisión que se tomó en su momento desde la gestión del colegio de impulsar y socializar producciones de colegas. Por ahí un dato no menor es que muchas veces quienes escribimos y quienes queremos compartir nuestras experiencias no tenemos en el mercado editorial la posibilidad de hacerlo, porque es muy costoso, porque el circuito es muy chico. Entonces se tomó, junto con el tema de la capacitación no arancelada, como decía Mónica, la decisión de incentivar y socializar las producciones de compañeros. Bueno, acá tenemos, digamos, una de las líneas de esa política editorial, que son los libros impresos que circulan en papel. Pero también invito a que entren al sitio web del colegio, porque hay muchas publicaciones que están en formato digital y tienen que ver con esto, con sistematización de experiencias, de temáticas específicas, de temas de agenda. Así que realmente, digamos, hay mucho esfuerzo y hay mucho conocimiento elaborado por los compañeros, que me parece que está bueno aprovechar. En ese marco está, uno de los libros es el de Trabajo Social y Feminismos, y que creo que pasó con este libro lo que pasa en gran parte, ¿no?, en los libros, que es en determinado momento como se sintetizan los procesos de discusión que venimos teniendo y que acompañan los procesos históricos en los que vivimos y en los que somos parte. Pensar tanto el de salud como el de ética profesional, como ahora el último, que es el de políticas sociales, viene de años de debates del colectivo profesional, de intercambios, de circulación y también de acompañar, agendas que se van instalando, que vamos instalando también, y que reflejan un poco, las correlaciones de fuerza del entorno. En ese sentido, el libro de feminismo, buscaba como esto, ¿no?, articular y recuperar las experiencias y las voces de una serie de colegas, y también una de las cosas que tienen estos libros es, y recuperamos también aportes de otros referentes de temática. Así que, invitarles a, no solamente, los libros están en papel, siempre se tiene la política de que tienen que cubrir, digamos, el costo como para seguir publicando. Ese es el sentido de que estos libros tengan un costo, que es poder seguir reimprimiendo y que circule, digamos, el conocimiento, pero también están disponibles en internet. El mismo formato que está en papel está disponible para descargar. Así que realmente es una política de socialización de las producciones.
pero el que lo quiere tener en papel, está la posibilidad. Bueno, y algo también ahí que siempre incentivamos es animarse a escribir y a compartirlo. Todo el tiempo. La última fue la convocatoria, bueno, el de educación, justamente acá hay compañeras que decían que trabajan justamente en el ámbito de educación. Está el libro impreso y acaba de salir, creo que fue una de las últimas cosas que salió, una compilación digital de artículos sobre, que es diferente, digamos, hay una compilación digital y una compilación en libro formato papel. Así que, bueno, hay mucho material para leer y para profundizar. Hecha esta introducción a la política de editorial, que realmente, digamos, el lema son 10 años, 10 libros, es para celebrar. Muchas veces nos hemos quejado de que los trabajadores sociales no escribimos, nos cuesta escribir. Bueno, hemos demostrado en los hechos de que escribimos y un montón, y que y que esto tiene que seguir, digamos, creciendo, porque estamos creciendo como colectivo profesional y sin duda hay mucho para seguir diciendo. Bueno, para meternos ya de lleno en la discusión de los cuidados y los feminismos y los aportes de los feminismos en esta discusión, pensé como 3 ejes principales para presentar y para intercambiar, ¿sí? En la medida en que alguien quiera levantar la mano e intervenir, no hay ningún problema, lo hacemos más fluido, sino que harán, digamos, el intercambio para el cierre, pero siéntanse en la libertad de intervenir cuando quieran. Un primer eje tiene que ver con por qué los cuidados están en agenda hoy. Digamos, poder ubicar esta discusión, por qué hoy tienen la centralidad que tienen. Una segunda cuestión vinculada con las políticas sociales, las políticas de cuidado en particular, y una tercera con la profesión. ¿Qué pasa con los cuidados y el trabajo social? Sería como tema. Por ahí, ubicar que esta visibilización que tienen los cuidados y la organización social de los cuidados en los últimos tiempos, sin dudas, se exacerbó con la pandemia. Si esto ya venía siendo un tema de agenda, la pandemia potenció el tema de los cuidados justamente ante la imposibilidad de contar con las redes habituales de socialización y de socialización de los cuidados. Principalmente pensemos en la escuela, digamos, o en los espacios de recreación culturales a los que solíamos todas las personas asistir. Entonces, esto realmente puso en evidencia lo fundamental que son para nuestra vida cotidiana. Pero la discusión de los cuidados viene de más atrás, y esto también es importante. A veces uno piensa que hay determinadas temáticas que se instalan como modas, como mínimo, hace unos 40 años que los cuidados vienen siendo puestos en agenda y como tema también de disputa desde la perspectiva de los estudios de género, de los estudios feministas. Incluso podemos pensar, no con el nombre cuidado, pero esto es un tema que también el feminismo trabaja desde hace mucho más tiempo. Por ahí, insisto, no con este tema, pero sí como el trabajo doméstico o el trabajo en el hogar no pago, no remunerado, el trabajo reproductivo no remunerado, son nombres, digamos, que ha tenido a lo largo de la historia todas estas actividades que hoy les denominamos como tareas de cuidado, que del feminismo se viene peleando y se viene luchando hace mucho tiempo. Y ahí yo creo que la perspectiva también, para pensar en las confluencias, la perspectiva marxista o el marxismo ha hecho una fuerte contribución justamente para visibilizar el lugar que tienen el trabajo doméstico no pago, las tareas de cuidado en la economía, ¿sí? Una de las cosas que siempre se busca o que se trata justamente de invisibilizar es, esta frase que hoy no está muy instalado, es algo que se hace por amor y no como un trabajo. No, esto tiene una función económica. O sea, se puede decir que se puede hacer por afecto, se puede decir, pero además tiene una función centralmente económica en esta sociedad. Y esto es algo que el marxismo ha venido instalando, ha planteado con fuerza hace muchos años, antes de que se hable de cuidado. Entonces, por ahí para
como para poner un piso común de discusión sobre los cuidados, tiene la particularidad, y por eso creo que también, digamos, el estar instalado en la agenda, de que es un espacio muy indefinido de actividades, porque tiene que ver con justamente la vida cotidiana y todo lo que necesitamos para subsistir y para poder reproducirnos en tanto personas, a nivel individual y a nivel como sociedad. Por eso se habla de que es una tarea de reproducción social también. Entonces, es fundamental, por un lado, yo les decía, para la economía, porque tiene un papel económico, pero también para el bienestar. Y esto es una de las cosas que también incorpora, digamos, el pensamiento o los aportes del feminismo. Muchas veces se pensaba, y en el aporte clásico de Spin Andersen, de pensar el Estado y el estado de bienestar, pero sin embargo tenía una mirada muy androcéntrica, muy propia, digamos, una mirada masculina, donde invisibilizaba estas tareas de cuidado. Obviamente, digamos, sabemos que históricamente en Latinoamérica y en Argentina estas tareas de cuidado recaen centralmente en las mujeres, recaen centralmente en los hogares también, y esta característica de pensar a las mujeres y a la familia como garantes de alguna manera de la subsistencia de la vida, o de todas estas tareas que se necesitan, digamos, para producir día tras día de manera rutinaria, de manera monótona, digamos, lleva a pensar en una familiarización y una feminización de los cuidados. Esto es como el nombre que se le pone, ¿no?, a las tareas de cuidado, cuando centralmente se termina responsabilizando a las familias y a las mujeres principalmente de estas actividades. Sin embargo, cuando uno piensa, bueno, pero este sector o estos efectores en términos de cuidado son los únicos, no, por supuesto que no, y ahí es donde hay que entrar a pensar en algo más amplio, que es la organización social de los cuidados, cómo una sociedad organiza y distribuye tanto el producir como el distribuir los cuidados. Y ahí entran otros actores u otros efectores, que es una relación en disputa. Cuánto le compete a la familia, cuánto le compete al mercado, cuánto le compete al Estado, cuánto a una comunidad, está, por supuesto, permanentemente en disputa, en tensión, y es algo histórico que se va reconfigurando. Pensemos, por ejemplo, lo que es la educación inicial es relativamente reciente, y de hecho, digamos, la franja de primera infancia que comprende de 0, digamos, del nacimiento hasta los 3 años no es obligatorio, hoy el Estado no lo garantiza. Entonces, para pensar un ejemplo concreto de servicios de cuidado, digamos, de provisión de cuidados, que va cambiando con el tiempo. Y por supuesto también lo que hay que decirlo con total claridad, es que dependerá de las clases sociales a la que uno, digamos, pertenece, y los recursos materiales con los que uno cuenta, podrá acceder a determinados servicios y prestaciones de cuidado. El ejemplo de la educación inicial, si alguien, digamos, si se tienen los recursos para pagar un jardín maternal privado, se tendrá este servicio, y si no, habrá que garantizarlo o recurriendo a familiares o recurriendo a alguna organización comunitaria que brinde este servicio, que puede estar subsidiaria por el Estado o no. Este es otro tema de discusión también. Pero ni hablar también en términos de salud. Y entonces, cuando nosotros pensamos en estos 4 efectores de los cuidados, ahí nosotros lo que planteamos es que el Estado es un actor más, pero no tiene la misma responsabilidad, porque justamente es el garante y el responsable de regular al resto de los actores, y principalmente lo es en relación con el mercado. Algo que viene estallando, creo yo, en estos últimos tiempos, la pandemia creo que también lo potenció, es todo el tema de las obras sociales, podemos pensar, incluso las prepagas, y la falta de respuestas que dan a determinados tratamientos o a las personas con discapacidad en las prestaciones. Y si bien ahí en parte es el mercado o es, digamos, una figura mixta, como puede ser una obra social,
el Estado tiene un papel fundamental para regular ahí, porque aparte se están, digamos, inhibiendo derechos si eso no sucede. Y sin embargo, y ahí también entramos en otra cuestión que puede ser la judicialización de los cuidados, ¿no? O sea, primero que hay que tener todos los recursos y la energía para realmente hacer esto, pero por otro lado, el tiempo que puede llegar, por ejemplo, realizar un determinado tratamiento o acceder a una determinada prestación para una persona con discapacidad, para una persona adulta mayor, incluso por más de que tenga obra social y prepaga. Entonces ahí la responsabilidad del Estado claramente es diferencial, no es un actor más en esta provisión de los cuidados. ¿Por qué pensar que en este último tiempo adquiere tanta centralidad, o en estas últimas décadas, digamos, no solamente porque el feminismo, digamos, lo instala como temática históricamente, se viene peleando, pero también hay una cuestión bien estructural, que es, por un lado, la población a nivel mundial está, digamos, hay un crecimiento de la expectativa de vida de la población, hay un crecimiento también de la inserción mayoritaria de las mujeres en el mercado de trabajo, que somos las que generalmente nos encargábamos y nos seguimos encargando de las tareas de cuidado. Yo he tratado de buscar, hay diferentes estadísticas, pero tanto en Argentina, en España y en distintos países está siendo récord la inserción laboral en el mercado formal de trabajo, lo cual no quiere decir que en el mercado informal y nos hagamos cargo de un montón de otros trabajos, pero hasta incluso en el mercado formal sigue creciendo. Entonces el problema es quién garantiza, digamos, si hay un sector de estas mujeres que salen a trabajar, digamos, formalmente por fuera de sus hogares, determinados cuidados, y principalmente en determinados ciclos de la vida, como por ejemplo la niñez, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad o personas que tienen tratamientos prolongados, suelen recaer en tener apoyo o en recibir cuidados por parte de mujeres. Estos dos aspectos, tanto el crecimiento de la expectativa de vida como también los tratamientos prolongados que se pueden, tener en relación a, por ahí, enfermedades que antes el ciclo de vida era mucho más corto, hacen que se hable de una crisis de los cuidados, porque justamente está creciendo la población en términos de expectativa de vida y también en términos de necesidades de cuidados, y sin embargo no están distribuidos estos cuidados para que se puedan garantizar. Así todo, se sigue, recayendo principalmente estas actividades en las mujeres. Una de las características que tiene el cuidado, decimos, es elástico, ¿no? O sea, aún insertándonos en cifras, récords en el mercado laboral formal, aún precarizadas, aún flexibilizadas, nos seguimos haciendo cargo principalmente de estas tareas de cuidado, a costas de menor tiempo de descanso, a costa de salud mental, a costa de condiciones de vida, básicamente. Entonces yo lo que les planteaba es, con esto de la pandemia en el medio, una de las cosas que hizo justamente es hacer estallar, esta crisis de los cuidados. Por un lado, en términos sanitarios, creo que quedó evidenciado también la falta de estructura y de recursos que, si bien se puede pensar de que hubo un esfuerzo en poner esto, la cantidad de muertos y la cantidad de personas que quedan incluso hasta el día de hoy con secuelas todavía no lo tenemos dimensionado. Y qué cuidados van a requerir y en qué condiciones se van a volver a insertar en el mercado de trabajo. Y por otro lado, porque con las medidas de aislamiento y de distanciamiento, focalizó nuevamente, una sobrecarga en los hogares hay una médica colombiana que lo graficaba muy bien, la casa se convirtió en la escuela, se convirtió en el hospital, se convirtió en la oficina, en el lugar de trabajo, o sea, todo sucedía en el ámbito de las casas, recayendo principalmente gran parte de estas tareas en las mujeres. Entonces, la pandemia lo que hizo fue agudizar un modelo de organización de los cuidados que ya de por sí era inequitativo e injusto. Algunas
cuestiones como por ahí para, esto es una cuestión más marco, algunas cuestiones por ahí como para pensar los cuidados y el trabajo social que me parece que sean profesionales ya en ejercicio o estudiantes que están pensando en la profesión, me parece que es interesante ver qué relación hay ahí. Como sabemos, hasta, digamos, la profesión surge y hasta el día de hoy tiene un carácter eminentemente femenino. Y si bien siempre se ha planteado, ¿no?, que nos incorporamos en la división social y técnica del trabajo, justamente este carácter sexual que tiene nuestro trabajo no siempre, digamos, la división sexual del trabajo no siempre se ha resaltado o ha tenido, digamos, la importancia o el análisis que por ahí requiere. Porque nosotros nos insertamos como profesionales, nos insertamos como asalariadas, vendemos nuestra fuerza de trabajo en tanto profesionales, pero lo hacemos también con el estatuto, digamos, que el capitalismo nos pone como mujeres, ¿sí? Digamos, tenemos unas determinadas incumbencias profesionales, tenemos determinadas demandas sociales que se corresponden con lo esperado a las mujeres. Nuestras tareas son principalmente asistenciales, educativas, de gestión, podríamos pensar en las funciones como más clásicas, como las plantea por ahí Oliva, y esto tiene que ver, digamos, como con un traslado de estas especialidades que tendríamos las mujeres supuestamente en el ámbito doméstico al ámbito laboral. Esto a su vez también tiene su correlato con condiciones de trabajo más precarizadas, más flexibilizadas, con mayores índices de trabajo informal, con mayores índices de desocupación. De hecho, cuando hay crisis, las primeras que tenemos que plantear recién la colega, bueno, las tasas de desocupación, como hubo que reinventarse, digamos, para algunas profesionales. Somos las mujeres, digamos, las mujeres y los jóvenes somos los primeros, digamos, que pagamos la crisis, por decirlo de alguna manera. Y además, bueno, tiene que ver con esto que se espera socialmente en el marco del capitalismo de las mujeres, ¿no? Estas tareas vinculadas, digamos, como pueden ser otras profesiones, también como la docencia, como la medicina cada vez más, también es una profesión que está siendo feminizada, vinculada a los cuidados y a la asistencia, las enfermeras, etc. Ahora, no siempre, o no se escucha, si bien cada vez, esto ya es más para la polémica, así que después abro la aclaración y lo podemos compartir para el intercambio. Si bien creo que coincidimos, digamos, o podemos pensar de este rasgo, digamos, feminizado que tiene la profesión desde la historia hasta la actualidad, cuando se habla de cuidado no se dice que es una profesión de cuidado, ¿no? Como que es raro todavía escuchar hablar de que el trabajo social es una profesión de los cuidados, como puede ser, por ejemplo, en la enfermería. Hay algo ahí todavía como en el recorrido profesional de que no nos reconocemos como profesión del cuidado. O por lo menos no lo tenemos tan debatido, me parece. Una de las cuestiones que me parece también importante pensar la vinculación de la profesión con los cuidados es que justamente si con las tareas de cuidado y la organización social del cuidado lo que se busca es la reproducción de la vida, el sostenimiento de la vida, no deja de ser un vector, va a plantear una uruguaya que escribe mucho sobre el tema de cuidado, que es Karina Batiani, que dice que es uno de los vectores donde se reproduce la desigualdad de género. Y eso es algo fundamental, digamos, incluso pensándolo en términos profesionales. Porque es uno de los nudos críticos, o sea, es uno de los nudos por los cuales se reproduce la desigualdad de género. Y no solamente la desigualdad de género, la desigualdad social también. En términos generales se piensa que 2/3 de el trabajo dedicado a las tareas de cuidado no remuneradas están a cargo de mujeres. En términos globales estamos hablando. Las mujeres con hijos pequeños dedican unas 40 horas semanales a las tareas de cuidado. Entonces, lo que queda para el trabajo, es lo que queda para el trabajo remunerado, tiene que ver con que haya
digamos, menor autonomía económica, porque, como decía antes, al tener tanta carga destinada a las tareas de cuidado, son trabajos parciales, son trabajos flexibilizados, y por supuesto además también esto implica una menor participación en actividades políticas, en actividades sociales, en actividades culturales. Otra de las cuestiones, y con esto yo puedo estar hablando 2 horas más, ¿no? Porque de ir redondeando y de última en el intercambio veremos por dónde la seguimos, tiene que ver con este rasgo que yo le decía antes de la familiarización y la feminización de los cuidados, porque esto se reproduce en las políticas sociales hasta el día de hoy. Y nosotros trabajamos muchísimo, digamos, con las políticas sociales. Si bien podemos pensar que no solamente somos ejecutoras de la política social, gran parte de nuestras prestaciones tienen que ver con el atravesamiento de las políticas sociales. Entonces, realmente hay que pensar en procesos, digamos, de democratización y de socialización de los cuidados, tanto en el ejercicio como profesional en términos generales, como en la intervención cotidiana. ¿En qué medida, es mi gran pregunta siempre, con nuestra intervención individual y colectiva, reproducimos esta familiarización y muchas veces maternalización? Porque en última instancia, y acá había compañeras de salud, las interconsultas que llegan muchas veces es cuando cuando se falla, digamos, en los cuidados en términos familiares, y principalmente la acusación va hacia la madre. Parecería que no hay ningún familiar más ahí a cargo de ese niño o de esa persona, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esa madre? ¿Qué pasa con esa mujer que no se garantizaron los cuidados? Entonces la intervención muchas veces también es convocada por instituciones u otras profesiones, precisamente cuando hay problemas con los cuidados. Esto entre comillas, ¿no? Lo de los problemas de los cuidados. Otra cuestión que me parece para pensar la intervención profesional que tenemos que seguirle dando vuelta es, vieron que se habla de los cuidados como el derecho a ser cuidado, ¿no? Y a tener cuidados de calidad. Pero poco se habla del derecho a no cuidar. Y realmente es parte de los derechos, o sea, no es que una parte se considera derecho y el resto no. Es parte, digamos, de elegir, digamos, y así también como de elegir cuidar, está el elegir no cuidar también. Y esto tomarlo como un elemento de la intervención profesional y que no sea una mera obligación o el estar forzando relaciones de cuidado o responsabilizando situaciones frente al cuidado. Digo, hay muchísimos ejemplos, digamos, no necesariamente pensándolo con niñes, pero digo, en el ámbito hospitalario, por eso que contaba Moni de experiencia laboral, se ve claramente cómo se refuerzan las mujeres por ahí, suegras, cuñadas, digo, pero hay que dar, sobre todo pensando en la urgencia del alta, ¿no? En una cama, y alguna mujer se tiene que hacer cargo de esta persona adulta mayor porque se necesita la cama. No importa el vínculo, no importa si está dispuesta o no, hay que tramitar las cuestiones de PAMI, hay que, digamos, como justamente las mujeres somos quienes solemos acercarnos a las instituciones de salud, educativas, comunitarias y un largo etcétera, esa la población con la que solemos exigirle la responsabilización de los cuidados. Entonces, ¿en qué medida, ahí va mi pregunta nuevamente, contribuimos o no a democratizar las tareas de cuidado y a socializarlas también? Y ahí las políticas sociales desde antes son fundamentales, ¿no? Pensar las políticas de cuidado en términos de políticas de servicio, como centros de día, centros de cuidado infantil, apoyo a domicilio, que es todo otro tema, prestaciones monetarias, políticas de tiempo, y otro punto fundamental, que por ahí no profundizo hoy, pero es para otro tema, son la regulación del trabajo de las personas cuidadoras. Porque también las personas que están a cargo de manera remunerada de los cuidados coinciden, digamos, con la descripción que hacíamos de nuestro ejercicio profesional, son condiciones precarizadas, subvaluadas, flexibilizadas. Entonces, digamos, el pelear por condiciones laborales dignas dentro del sector del cuidado también es parte de las políticas de cuidado.
Dejo otras cuestiones ahí como para ver qué resuena y si tienen ganas para ver por dónde vamos en el intercambio. Hay todo un debate en relación al autocuidado también. Ustedes saben que el cuidado no solamente es hacia los demás, sino también, pensándolo en términos generales, toda persona requiere cuidados, sería como una gran definición, ¿no? O sea, todos en algún momento de la vida vamos a necesitar cuidados y vamos a brindar cuidados. Por determinadas circunstancias del ciclo de vida, hay determinados momentos en que se requieren apoyos especiales. Y ahí habrá que ver, digamos, cómo se distribuyen entre los diferentes efectores y qué lugar tienen las políticas para acompañar estos cuidados. Sin embargo, también se viene instalando la discusión del autocuidado. Y ahí, sobre todo con un grupo de compañeras en las que estamos investigando estos temas en la Universidad de Luján, veíamos como los límites y las posibilidades del tema del autocuidado, ¿no? Pues decíamos, bueno, ojo, porque ¿cuánto en las condiciones laborales, digamos, cuando dicen, bueno, y sobre todo pensando en el término de la pandemia, ¿no? Decía, bueno, el tema del autocuidado. Bueno, pero no es un poco a justificar casi la autoexplotación, o sea, a ver, en realidad mi empleador me tiene que garantizar condiciones de cuidado, digamos, o le tengo que exigir al Estado. El tema del autocuidado, si yo me tengo que proveer de los barbijos, de la medida del alcohol en gel, que fue de salud pasó claramente, esto en un primer momento eran los propios trabajadores los que tenían que garantizarse esto, muchas veces hablando del autocuidado. Bueno, pero en realidad ahí nos seguimos con una cuestión de invisibilizando condiciones de explotación o condiciones de mayor precarización laboral. Y pensando ahí en el tema de la autorresponsabilización y el autocuidado, ¿no? O sea, como por lo menos para ponerlo en tensión y no comprarnos de que con el autocuidado vamos a resolver, porque es una salida muy individual, que por supuesto en algún momento hay que tener, hay que registrar algo en relación al autocuidado, o los límites en realidad que hay que poner principalmente al tema de los cuidados. Y después, para cerrar, porque nada, les decía, puedo estar hablando mucho tiempo y pensando también acá que hay compañeras que están trabajando en justicia y en juzgados, está todo el tema, yo les decía, de la judicialización de los cuidados y muchas veces cómo se corre la discusión de los cuidados y la situación del abandono de persona, ¿no? O sea, cómo de vuelta, frente a determinada situación, se responsabiliza a la familia, se responsabiliza a una determinada persona del círculo familiar, y ahí la pregunta es, ¿pero qué pasa con el resto de los efectores? Porque claramente es cortar, digamos, el hilo por lo más delgado, evidenciar, digamos, la falta de cuidados o de determinados cuidados en una persona o el grupo familiar. Para cerrar, nada, compartirles que la impresión que tenemos es que los cuidados es un tema que llegó para quedarse. No solamente porque desde el feminismo lo venimos impulsando y creemos que es justamente uno de los ámbitos que hay que seguir revolucionando, el de los hogares, el de la vida cotidiana, sino porque estructuralmente está claro que las condiciones de cuidado hoy no son las mismas que las de hace tiempo atrás. Estamos atravesando a nivel global una crisis de los cuidados, así que va a haber que seguir disputando cuál es la salida que se le da a esta crisis. Porque tranquilamente, digamos, y hoy las posiciones políticas creo que también reflejan un poco eso. Hay todo un sector que sigue promoviendo que sea la familia y sea principalmente las madres quienes se hagan cargo de estas tareas, o será también una posición política la de salir a disputar que esto tiene que socializarse y no puede seguir privatizándose y familiarizando y haciendo responsables exclusivas a las madres en términos generales sobre los cuidados. Así que bueno, con esto cierro como para poder intercambiar y bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. No, bueno. Sí, quiero dar un aplauso a Laura porque la verdad que... Para eso, ustedes abrir un poco.
respecto a lo comunitario, a lo barrial, por ahí yo no profundicé mucho, pero hay muchísimas experiencias territoriales que justamente vienen dando hace años respuesta a los cuidados frente a la falta de respuesta estatal. Digamos, o sea, las organizaciones comunitarias, merenderos, comedores, espacios para primera infancia, jardines maternal, y una larga lista de espacios para jóvenes, no sé, a nivel barrial y territorial son muchísimas. Esta zona tiene experiencias de hace más de 30, 40 años, o sea, estamos hablando hace mucho tiempo atrás. Y que también fueron construyendo toda una experiencia de organización, de politización en términos de cuidados. De hecho, en un momento se llamaban las mamás cuidadoras y después pasaron a llamarse las educadoras comunitarias y hoy también fueron repensando su trabajo. Por supuesto, también tuve la posibilidad de trabajar unos años, digamos, en este tipo de organizaciones. También están las tensiones propias de este espacio. Cuesta hasta el día de hoy hablar de salarios y se habla de incentivos en la lógica de, reproduciendo un poco la lógica estatal a la hora de subsidiar estas experiencias, porque hay que mantener un comedor, hay que mantener un centro de día, se necesita plata para eso. La cuestión de la experiencia voluntaria o militante tiene, para tener abierto un espacio los 365 días del año, 8 horas diarias, no se puede hacer, voluntariamente, o por lo menos no sistemáticamente, como finalmente se puede hacer cuando se tienen los recursos estatales. Sin embargo, sigue habiendo tensiones, porque es toda una discusión, por ejemplo, la condición asalariada que tienen las trabajadoras ahí, por esta experiencia también la que se viene más de militancia, de compromiso, de ser vecina, y también un poco de reproducir los mismos estereotipos que reproducimos a nivel familiar, a nivel profesión, a nivel de organización de los cuidados en la comunidad, ¿no? De responsabilizar a las madres, no se escapa, digamos. Hay unas cuestiones que cuesta mucho romper. Pero me parece que ahí hay toda una cuestión principalmente en el reconocerse como trabajadoras, que es también un paso y que vienen en ese proceso. Entonces, por ahí como profesión, y ahí mi planteo es como acompañar los procesos y acompañar y dar las disputas que haya que dar con las compañías en las direcciones en las que se vayan planteando. Para mí, en su momento, una cuestión fundamental fue romper la lógica del voluntariado y decir, no, acá hay salario, pensándolo en mi ejercicio profesional, que era un poco tu pregunta. Se necesita plata para mantener un centro de día, una UDI o lo que sea, y salir a disputar y a presionar al Estado para que se haga cargo de esto. Después está la cuestión de las autonomías de las organizaciones. Hay un montón de otros debates después en el medio para profundizar puntualmente, ¿no? ¿Qué pasa con las organizaciones comunitarias y los recursos y etcétera? Pero por ahí me quedaba también con lo que planteaba Ana en relación sabes que yo vengo pensando también, como no sé por qué, pero en paralelo, y vos lo pusiste también ahí como en comparación con el aborto, ¿no? El tema de todo lo que llevó a pensar el tener hoy una ley de interrupción voluntaria del embarazo, que llevó muchísimos años. Y el otro día, hablando con las compañeras en el proyecto de investigación, cuando decíamos, pero en realidad tiene que haber políticas de calidad para la infancia, la primera infancia, y que sean disponibles y que sean accesibles. Y digamos que la niñez es la que tiene más cobertura. O sea, las políticas, dentro de las políticas de cuidado, la niñez es la que está mucho más instalado esto. Ni hablar los viejos, las viejas, es una cuestión totalmente invisibilizada. ¿Dónde vemos en los barrios centro de día para viejos? O sea, no, para personas con discapacidad, o sea, no hay. O sea, realmente la niñez en algún punto es como lo que más instalado está políticamente. Decían, pero estamos hablando, no sé, como de algo. Es que a esa discusión hay que dar, no vamos a estar discutiendo 200 pesos más de pensión o no. Estamos discutiendo realmente de algo que hoy, es un problema porque está muy los cuidados tienen este carácter invisibilizado. Es así, o sea, uno de los rasgos de los cuidados hasta el día de hoy es la invisibilización de
parece que se hacen por arte de magia, digamos, ¿no? O sea, tanto en el hogar, me parece que hay cosas que se garantizan mágicamente. Bueno, no hay alguien que las hace, y principalmente somos las mujeres. Y por otro lado está muy asociado a la esfera de lo privado, de la casa, de la experiencia que le toca a cada una, que un poco justamente el tema es plantearlo de que esto, digamos, trasciende lo personal, tiene una dimensión política, tiene una función socialmente económica, y cuando uno entiende de que esto, tanto en las experiencias comunitarias, pensaba yo, como en términos del trabajo, que todas las mujeres aportamos gratuitamente, es una tasa, es un subsidio a las tasas, a las ganancias capitalistas. Representa el 11% del Producto Bruto Interno. Te dan ganas de salir a romper todo, otra que el aborto. Otra que la interrupción voluntaria del Estado. ¿Sí? Lo marcás en México, lo marcás en Argentina, en Chile, es un número representativo de las economías regionales. O sea, Es terrible. pero bueno, digo, por eso en algún punto también hay que pensar en, digamos, que las políticas realmente, o sea, a ver, digo, pensando en el formato político, por supuesto que hay como diferentes ahí, vamos a pensar como líneas de disputa, ¿no? O sea, en cabeza de trabajadores sociales, yo estoy pensando en la disputa por las políticas, el tipo de alcance que van a tener las políticas y para qué sector van a estar destinadas las políticas sociales. Pero en realidad es que tienen que dejar, digo, por eso es la socialización de los cuidados. Y si queremos, que aparte hubo experiencias concretas, digo, había lavanderías comunitarias. Digo, hubo en este mundo, en este globo, en alguna experiencia de sociedad diferente, donde las mujeres en las casas no se lavaban la ropa de manera individual. Había sectores que se organizaban y aparte su trabajo era esto y todo el mundo iba a llevar su ropa. Entonces todo el trabajo, digamos, que se ahorra, o sea, realmente está demostrado que es un ahorro de tiempo, de energía y, digamos, donde se puede organizar de otra manera. Que hoy esté individualizado y familiarizado responde a una concepción, digamos, de forma de vivir y de forma de reproducir determinados intereses. Ni hablar de los comedores, y no porque los comedores estaban pensados para las personas que no, era para la sociedad. Existían los comedores comunitarios donde no se cocinaba individualmente, sino todas las personas iban a retirar sus raciones de comida diaria. Cosas que nos parecen utópicas. Este era un poco el planteo de las compañías, pero eso pasó, no es que le estoy hablando. Pasó en otro tipo de organización social, pero existen esas experiencias. A ver, y tampoco es que, digamos, hasta se deja hablar de capitalismo, digamos. Perfectamente podríamos pensar que dentro de un régimen, digamos, donde no se socializan los medios de producción, estamos hablando de tareas de reproducción de la vida cotidiana, ¿sí? Vamos a expropiar a los grandes capitalistas. Pero bueno, digamos, nos parece tan lejana, esta es la idea que planteaba Ramón, como algo tan lo tenemos tan naturalizado, que es una responsabilidad individual y que es lo que tenemos que hacer, que no podemos pensarlo en llevarlo a la socialización, en que esto sea repartido socialmente el cuidado. ¿Por qué tiene que ser la familia la única que se tiene que garantizar el cuidado de los niños? ¿Dónde está escrito eso? O de los viejos, de las personas con discapacidad. Y a ver, y hay un componente que yo no nombré, pero que es fundamental, que tiene que ver con el costado emocional que tiene el cuidado, digamos. Y ni hablar de la culpa, hasta todo lo que afecta, digamos, todo lo que se pone en estas tareas de cuidado. Y yo creo, retomando ahí la cuestión del trabajo social y los cuidados, también esa es una línea donde tenemos que pensarlo, porque hay mucho, digamos, de sufrimiento, de compromiso, de atravesamiento a nivel emocional, que en el ejercicio profesional lo ponemos, y que tiene una dimensión, digamos, que no solamente tiene que ver con lo salarial, o, digamos, con el ejercicio de una tarea remunerada como nuestra profesión, sino que hay un componente emocional que tiene que ser puesto también en discusión, porque muchas veces, y esto en la pandemia también pasó sobre todo con los trabajadores de la salud, esto de, bueno, en sus manos está el destino de la humanidad más o menos, ¿no? Una responsabilización, y en base a eso, o sea, no tenían vacaciones, recién ahora están empezando a tomarse las licencias que les correspondían. ¿Cuánto se juega también con este componente emocional de determinadas tareas o trabajos de cuidado? Vuelvo a la idea como de la autoexplotación, ¿no? O sea, y ahí
como de no poner un límite o no poder reparar en el propio autocuidado, en el mejor de los términos, pensándolo. La posición más mesiánica, ahí va, gracias. Más mesiánica.